Bueno, ya lo adelantabas, Connie, estamos en contacto a esta hora de la mañana con el diputado de la Democracia Cristiana por la región del Biobío, segundo vicepresidente de la Cámara Baja e integrante además del comando de Janet Jara, Eric Aedo, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Hola, Constanza, muy buenos días. Hola, diputado. No, gracias a usted por atender este llamado. Teníamos, justo estábamos conversando para hacer el puente con el despacho que teníamos delante con Bárbara respecto de cómo se han ido dando estos últimos encuentros, ¿no?, entre los candidatos presidenciales y esta eventual situación de vulnerabilidad, por decirlo de alguna, o de desventaja, por decirlo de alguna forma, en la cual estaría la candidata Janet Jara respecto de los 13 candidatos de oposición, que producto de que en la derecha no hubo primaria, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para tener un candidato único. Hemos visto que en los últimos encuentros organizados por sectores empresariales, le han dado ahí bastante duro a la candidata oficialista que se ha defendido, hay que decirlo, pero que puede ser una constante de aquí en adelante en lo que queda de campaña. ¿Cómo lo ve usted? Mira, creo que aquí hay una frase de Friedrich Nietzsche que vale la pena recordar a raíz de esto, ¿no? Aquello que no te mata te fortalece, decía Nietzsche. Y lo digo porque efectivamente, desde una perspectiva, es una situación de desventaja, porque obviamente está siendo constantemente bombardeada, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también da muestras de un hecho político que a mí me parece tremendamente relevante, y qué bueno que tú me lo preguntas en esta perspectiva, porque creo que se ha tratado de ocultar esa situación en otros medios de prensa, que es el hecho de que el oficialismo y la democracia cristiana lograron algo que es muy, muy positivo. Primero, una candidatura única, la decisión de construir una nueva alianza política muy amplia de sectores de centro-izquierda, de partidos de centro como la Democracia Cristiana y también del mundo de la izquierda, y además construir y hacer el esfuerzo genuino por tener una lista parlamentaria única. Creo que eso es un hecho tan relevante que todas las críticas que recibió la Democracia Cristiana de manera previa por caminar hacia esta construcción de una nueva alianza con una candidatura única y con una lista parlamentaria única, ha quedado de manifiesto en las cartas que han escrito algunas personas del mundo empresarial exigiendo a la derecha que tenga lista única, por ejemplo, Sí. y algunos incluso yendo más allá, que si no cumplen ese mandato, obviamente que no van a tener, o se va a acabar el financiamiento. Estoy casi parafraseando lo que planteó Nicolás Ibáñez, Sí. ¿no es cierto?, de manera directa. Entonces, claro, es una desventaja en una perspectiva que está constantemente siendo bombardeada, en este caso la candidata, por otros, pero deja en evidencia la incapacidad que ha tenido la derecha de construir algo en conjunto, y me parece que esa ventaja comparativa también puede jugar a favor de Janet Jara. Diputado, lo que trasciende en la prensa es que la candidata estaría buscando replegarse de alguna forma por esta misma sobreexposición de alguna forma. Lo que han dicho desde su sector o desde su equipo es que no tiene que ver con esto, que quiere estar en regiones. ¿Cómo lo lee? Porque la situación del programa con la nacionalización del cobre le resultó de alguna forma a José Antonio Kast. Logró instalarlo, la candidata reconoció un error. ¿Cómo lee esta situación en general? Primero, que yo no veo como algo dramático, y lo digo con mucha franqueza, de que si tú cometes un error, reconocer ese error y seguir adelante. Yo algo he aprendido de esta nueva generación política, ¿no es cierto?, que encabeza el propio presidente Boric. Para el mundo político antiguo, reconocer un error es algo impensado, no cabe dentro de la estructura política tradicional, no se reconocen errores. Pero yo aprendí con el presidente Boric, observándolo, que el presidente Boric, cuando cometía un error, lo decía con mucha naturalidad: me equivoqué y sigo adelante. Y me parece que eso que hizo ayer Janet Jara es justamente lo adecuado, porque cierra una situación. Claro, el otro intenta, ¿no es cierto?, que no, que cometió el error, que... Ok, cometí un error, sigo adelante y corrijo. Y eso cierra, entonces, un debate.
Y lo otro que es importante, que también me lo estabas tú consultando, Ujú. es que efectivamente cuando tú vas a estos foros, que hay que ir a muchos de ellos, que hay que confrontarse en un clima hostil, porque no es en general gente que va a adherir por ti, eso uno lo sabe de antemano, pero esa no es toda la realidad, esa es una parte, una pequeña porción de la realidad. Hay otra realidad que es mucho más amplia, que es lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas de a pie, en sus casas, en la calle. Y cuando yo he visto a Janet Jara en ese despliegue por las calles de las ciudades, pasó ayer en Valparaíso, el nivel de adhesión que despiertan las personas es muy alto, es muy alto. El nivel de adhesión que tiene en el mundo joven, estoy hablando de personas que hoy día votan entre 18 y 35 años, en mujeres es muy alto. Entonces, claro, también no puede estar la candidata siempre encerrada entre pocas personas Mm. cuando tiene un apoyo electoral enorme en la ciudadanía, y eso también la candidata tiene que conectarse con aquello. Es por eso que a algunos foros se va, a otros no se va, y vas como, o vamos combinando, ¿no es cierto?, esta presencia territorial, este contacto con las personas, que yo te lo digo muy abiertamente, el nivel de adhesión que tienen las personas es increíble, es enorme. Entonces eso también la campaña lo tiene que ir reflejando, lo tiene que ir captando. Ujú. Diputado, pero no teme que toda esta crítica, ¿no? Porque dentro de todo hay una de lo que se conoció respecto a la nacionalización del cobre, etcétera, etcétera, y otras hay una crítica explícita respecto de lo que fue el planteamiento inicial en primarias de la candidata Janet Jara, que hay que decirlo fue el planteamiento que le llevó a ganar la elección primaria del oficialismo. ¿No teme que todas estas críticas o correcciones o aclaraciones en torno a cuál es la propuesta de la candidata Janet Jara pueda desencantar en el fondo a la población en el sentido de decir, bueno, finalmente por lo que voté inicialmente no va a ser? Para eso hubiese votado por otro candidato o candidata. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo voy a decir en los siguientes términos. Janet Jara ganó ampliamente, con más del 60% de los votos, una primaria. Una primaria en la que votó aproximadamente el 10% de los chilenos y chilenas que en la elección de noviembre van a votar. ¿No es cierto? Porque eso fue. Tú con ese 10% no ganas la presidencia de la República. Mm. Y ese 10% que participó de la primaria es gente que está en ese mundo político, que va a ir a votar y que va a votar por la candidata oficialista. Por tanto, hoy día, cuando tú quieres aspirar seriamente a la presidencia de la República y a dirigir Chile, que es de lo que está convencido Janet Jara, tienes que hablarle al resto de la población. Y ese resto de la población no está pensando en estos temas que han sido de controversia y que la propia candidata ha dicho hay que corregir. Ese resto de la población, incluido mucha gente joven, está pensando en que no la asalten, en que no la maten, en qué medidas vamos a tomar contra el crimen organizado, que lamentablemente se instaló en el país hace ya más de 4 años. Está pensando en cómo va a funcionar la economía, si salgo a buscar trabajo, si va a haber trabajo, si va a crecer la inversión, qué facilidades voy a tener, por ejemplo, para adquirir una vivienda, porque esta promesa que tenía Chile como algo ya adquirido en los últimos 30 años, de que voy a vivir mejor que mis padres, hoy día es una promesa que está en duda, incluso para profesionales, porque no es tan fácil hoy día, por ejemplo, adquirir una vivienda. Se ha complejizado por el pie, por el ahorro O previo, sea, ni siquiera adquirir por una las tasas vivienda, de diputado, interés. llegar a fin de mes. No, no. Sí. Bueno, pero Pagar el lo estoy arriendo. poniendo, El lo estoy arriendo. poniendo, digamos, incluso súper bien lo que me acabas de decir, y qué bueno que me lo dijiste. Pero no es solo entonces las personas que tienen menores ingresos los que están en esa complejidad, Sí. incluso profesionales también tienen esa complejidad que se relaciona, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Entonces, a esas personas es las que hay que hablarles. Sí. El resto de las Diputado, personas convencidas están convencidas. Si estuviésemos en misa, sí. perdona que dé este ejemplo,
uno diría, no le predica al que ya está convencido. ¿Te fijas? Tienes que invitar y llamar a aquellos que los temas económicos y los temas de seguridad son los que van a mover la aguja en la decisión final de noviembre y probablemente de diciembre en segunda vuelta. Quiero seguir esa misma línea de lo que está planteando porque también ha habido harto debate por el tema del programa de gobierno, lo del sueldo vital, lo de si se van a terminar o no con las AFP. Ha habido hartas diferencias, sobre todo con el Partido Comunista o con resquemores del partido de la misma candidata, sobre temas que les interesa que vayan en el programa, pero que generan diferencias con socialismo democrático, por ejemplo, incluso quizás con su mismo partido, ¿no? ¿Cómo lee esas diferencias que han generado alertas de alguna manera y se han tomado también los titulares? Que Janet Jara es la candidata de la mayor coalición de gobierno de los últimos 30 años. No es la candidata del PC. Eso tiene que estar muy claro, muy establecido. Y que cuando se es candidata de la mayor alianza de gobierno, las distintas miradas de los sectores políticos que somos parte de esa alianza de gobierno tienen que estar plasmadas en un acuerdo programático, en un acuerdo de gobierno. Y ese acuerdo de gobierno tiene que ser muy explícito en aquellas cosas que estamos de acuerdo y que por tanto son las que vamos a impulsar, y en aquellas cosas que no hay acuerdo, que es absolutamente legítimo si no todos pensamos lo mismo, pero también es sano que en aquello que no hay acuerdo explicitarlo. La democracia cristiana, por ejemplo, no tiene acuerdo en los temas de aborto libre, no los tiene, y lo hemos dicho en todos los tonos. Yo creo que hay un amplio consenso en que plantear la nacionalización del cobre no es un tema de acuerdo, por más que le guste un partido, pero esta es una alianza de gobierno. Y en esa alianza de gobierno, cuyo liderazgo tiene Janet Jara, entonces es lo que se va a impulsar desde ese acuerdo de gobierno. Así funcionan las coaliciones políticas aquí y en la Quebrada del Ají. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Diputado, ¿cómo recibe o cómo recibió lo que dijo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle? Porque fue bastante duro con quienes finalmente apoyaron la idea de sumarse a la candidatura de Janet Jara. Con respeto, Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue presidente de la República, es probablemente de los más destacados militantes que tiene la democracia cristiana por su historia, su trayectoria, y yo con Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 2022 estuvimos absolutamente de acuerdo en rechazar lo que ambos dijimos que era una constitución partisana muy a la izquierda, y votamos rechazo cuando la DC llamó a votar apruebo el año 2022, pero el año siguiente, el 2023, yo no estuve de acuerdo con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Yo la constitución partisana de extrema derecha que nos quisieron imponer, llamamos a votar rechazo, toda la DC, la amplia ciudadanía, digamos, más del 60% también votó rechazo, y Frei Ruiz-Tagle llamó a votar apruebo. Y a nadie de nosotros se le ocurrió decir que Eduardo Frei Ruiz-Tagle era un traidor porque votaba o llamaba a aprobar una constitución que para la inmensa mayoría de los chilenos simplemente era una constitución partisana de extrema derecha. Entonces, yo lo tomo como libertad de expresión, libertad de conciencia, porque en la democracia cristiana el principio de tolerancia es un principio importante, y por eso tampoco ni se me ocurre, y yo la DC eso no lo va a hacer, de andar pasando al expresidente Frei a tribunales de disciplina, nada de eso. Pero yo también dejo un punto en discusión que lo dije ayer en otro medio de comunicación. Sí. He escuchado estos días tanto hablar de principios que a mí me encantaría que esos que han enarbolado todos los principios los saquen también y me digan abiertamente a todos los chilenos qué van a hacer con esos principios cuando hoy día hacen negocios con el mayor país comunista del planeta, que es China, o en los temas de sus negocios o de su dinero operan otros principios. Yo creo que esa es una buena explicación que tienen que dar. ¿Por qué? Para defender un punto político que es legítimo, esgrimen principios, pero para vender cereza, pollo, cobre Chile, arándanos. Entonces, los principios
los guardan en un cofre y utilizan otros principios para hablar con el mayor país comunista del planeta, que es China. Diputado, usted, claro, dijo no hablamos de traición en el caso de la segunda propuesta constitucional, sin embargo, el expresidente Eduardo Frei sí habla de traición en este caso, traición de principios, de hecho ahora que estamos hablando de principios, y le pregunto o le pongo esta frase sobre la mesa porque da la impresión de que en este caso la democracia cristiana tiene voy a ocupar la palabra quiebre, quizás demasiado profunda, pero usted me dice que piensa, hay un quiebre importante en su partido de opiniones, de visiones respecto a la candidatura de Janet Jara, que se expresa a través de uno de los más destacados militantes de su partido, como usted lo plantea. Y se lo pregunto porque si bien fue una decisión tomada democráticamente por una instancia de su partido, una instancia de la que toman decisiones, de las que deliberan, ¿no? Da la impresión de que hay un quiebre dentro de la democracia cristiana. Se da a entender de esa forma. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo ve? Además de que acá en adelante van a tener que quizás tomar concesiones importantes, como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Lo tomo con mucha madurez política, y en el tema del aborto no me hago ni un drama. Le hemos dicho al gobierno y al presidente y yo de manera directa que no están nuestros votos. Entonces, súper claro, siempre se acusó a la democracia cristiana de ser amarillenta, oblicua, de no hablar claro. Y ahora que hablamos claro, hay mucha gente que se molesta porque hablamos con absoluta claridad y fijamos nuestros puntos. Entonces, bueno, así es la vida, digamos, pero hemos hablado con mucha claridad nuestros puntos. La decisión que tomó la democracia cristiana el 26 de julio fue una decisión muy profunda, que obviamente no todo el mundo está de acuerdo. Si simplemente ganamos con el 63% de los votos, hubo un 37% que no estuvo. Ahora lo estoy diciendo con una cierta ironía, porque fue una muy contundente mayoría, 63%. ¿Okay? Fue la contundente mayoría, como por ejemplo, Janet Jara ganó, ¿no es cierto?, la primaria. Y nadie dijo que no fue contundente mayoría. Bueno, en la ADC fue el mismo número y fue muy contundente. Pero ¿qué decidimos de fondo? Si eso es, ¿qué es lo que decidimos de fondo? Que el domicilio político de la democracia cristiana, desde donde quiere seguir aportando a la construcción del bien común del país, está desde la centroizquierda. La ADC definió el 26 de julio que a la derecha no se pasaba. Eso es lo que generó tanta molestia. Pero esa fue la discusión de fondo. La democracia cristiana reafirmó su domicilio político en el mundo de la centroizquierda y que no iba a transitar hacia la derecha. Y yo lo he dicho también, y permíteme repetirlo acá, si también quienes no están de acuerdo con esta decisión, que es legítimo, si esto es discutible, si esto es política, aquí no estamos bajo dogmas religiosos, esto es política, quieren votar por la derecha, exdemócrata cristiano, o gente que está en la DC, yo también voy a apelar a sus principios. De verdad, en primera y segunda vuelta, quieren votar por candidaturas de derecha, que algunas de esas candidaturas incluso plantean excarcelar a detenidos por delitos de lesa humanidad en violaciones de derechos humanos. ¿De verdad eso van a hacer? ¿De verdad eso van a hacer? ¿Toda su historia de principios la van a tirar de esa forma? No por lo que pasó en otros países, por lo que pasó en Chile con esos sectores políticos. Entonces, yo estoy dispuesto a toda esta discusión de los principios, de qué decisión política toma cada uno, pero démosla abiertamente, no de manera oblicua. Yo he sido muy claro y transparente. Para mí el futuro de la DC, siguiendo aportando a Chile, es desde la centroizquierda, no con la derecha. Si otros piensan distinto, díganlo con esa claridad, pero no de manera oblicua. No me lo digan que no, que demos libertad de acción, que no apoyemos a Jara, pero métanos en la elección parlamentaria. No, díganmelo directamente. Y segundo, si hablan de principios, en realidad, ¿cuáles son los principios que defienden? Díganmelo también con claridad, porque veo en la acción de muchos de ellos también una contradicción que me es a mí difícil de entender. Sí. Y entonces quiero que le expliquen. Para los negocios no hay principios. Y ahí todo vale, laissez-faire, liberalismo absoluto. Y incluso algunos dispuestos a votar por la derecha más dura, que violó derechos humanos y que hasta el día de hoy los defiende. Entonces también creo
que necesitan explicárselo al país. Sí, diputado, me la dejó ahí, así que tengo que hacerle esta pregunta, nos quedan poquitos minutos, pero a propósito de estos principios oblicuos, el expresidente Eduardo Frei fue por muchos años embajador extraordinario y plenipotenciario para la región de Asia-Pacífico, y el pasado 31 de julio, a propósito del aniversario de las relaciones entre Chile y China, dijo que hay que redoblar los esfuerzos en la relación de Chile y China. ¿Están fallando ahí los principios del expresidente entonces? A confesión de parte, a relevo de pruebas. Perfecto, diputado. Agradecerle que haya estado con nosotros, que tenga un buen día. Que esté muy bien, chao, chao. Gracias, diputado. 8 de la mañana con 6 minutos, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero ya regresamos en breves instantes.